Vamos a escuchar por favor con detenimiento la explicación que hace este hombre, me parece muy sabia con respecto a la Trinidad. Punto número uno, que podríamos decir, entender que Adonai es Ejad. Nuestro credo principal es que Adonai es uno. Precisamente, dentro de esto existe una línea muy fuerte en el cristianismo, obviamente que está en contra de esto. O sea, tú puedes leer en Facebook todo esto, gente que no cree esto. Muchísimos cristianos que dicen, no, nosotros somos trinitarios. Y precisamente a esto en el cristianismo se le llama los unicitarios. No sé si alguien ha escuchado eso. Bueno, están los unicitarios. Entonces tú a un cristiano le dices, es que Adonai es uno, Él es Ejad. No, 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 no. Dios son tres, Él es la Trinidad. Y hay páginas de esto, o sea, hay páginas en las cuales pues hablan de la sana doctrina o de cristianos bla bla bla, que todo esto porque yo estoy en algunos grupos y todos están en contra de la unicidad del Eterno. Que estos que dicen que Dios es uno o que solo Jesús, Así por es. ejemplo, hay varios conceptos que se manejan, que es los unitarios o algunos que le manejan como solo Jesús, o sea que solamente hay uno y que es Jesús y bla bla bla, que a lo mejor no es exactamente lo mismo, pero va sobre la misma línea. Y hay muchísima gente que está en contra de esto, que son los trinitarios. Tú dices, no, es que Dios, que son tres, que cómo, pues entonces cómo vas a unir a Jesús con Dios, que son dos diferentes, porque si no entonces Jesús, ¿por qué estuvo orándole a Dios? Y el Padre y el Hijo no son lo mismo, y tampoco el Espíritu Santo, lógicamente, es otra persona. Y todo eso, pues, si lo vemos, es antibíblico. Así es. Porque en la base de todo que podemos que ver en Devarim 6:4, y esto lo repite muchísimas veces, esto se repite muchísimas veces en la escritura, en diferentes libros de Isaías, en diferentes partes. Ahorita, híjole, los versículos que traía por aquí no los encuentro, pero que podemos ver, ¿no? No sé si alguien me recuerda ese versículo en Isaías que dice, porque yo solo soy y no hay nadie fuera de mí. Yo soy el único y no existe otro fuera de mí. A ver, ¿cómo? El Eterno dice que no hay otro, que no existe nadie más. Entonces, ¿por qué dices que no es uno? Precisamente nuestra base es Devarim 6:4, que ¿qué dice? Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Gloria a Adonai Dios. es uno, es único. No hay nadie parecido a Él, no hay otro como Él. No son dos, no son tres, no existen 10, no hay nadie, solamente hay un Elohim, uno. Entonces, y eso es muy importante, entender que Elohim no es tampoco una dualidad. ¿Por qué? Porque dentro de todo esto, si vamos escudriñando la escritura, pues hay veces que encontramos bases como lo de Eben, ¿no? Como que lo de la roca, que es Eben en hebreo, Eben, Amén. ¿y qué es la unión de qué? De Av y de Ben, de padre e hijo. Entonces, esto no es de que sean dos, sino que es uno, representado de diferentes manifestaciones, claro, pero es uno, no son dos dioses, no es una dualidad que es un padre y un hijo, dos cosas diferentes, no. Es un mismo ser, es uno solo, Adonai es Ejad, es único, y por lo tanto como es único, pues ¿tú crees que lo puedes comparar a ti? ¿O a mí? No, es único, o sea, no hay otra especie, algo parecido a él.
No existe nada ni nadie parecido a Él. Y eso es lo que nosotros como humanos, pues no podemos entender, ¿no? Eso es lo que como humanos hace de que, ¡prash! ¿Por qué? Porque es único. Por ejemplo, ¿hay algo que conozca que sea único en el mundo? Así, único, 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 pues no hay nada nuevo debajo del sol, ¿no? Siempre hay algo igual o algo parecido, ¿no es cierto? Pero Ejad, la palabra Ejad, es uno y único. No hay nadie más. Entonces, nosotros como humanos no podemos entender eso de único. Entonces, ¿qué hacemos? Lo tratamos de llevar a qué? A nuestras ideas, a lo que nosotros entendemos, a ver cómo copiamos eso para poder concebirlo. Por eso cuando el Bien Eterno dice explicado. mi diestra, mi derecha, ¿Adonai tiene una mano derecha? No, no tiene una mano derecha, él es un espíritu, y es más que un espíritu, él no tiene manos derechas. Entonces, ¿por qué en la escritura habla de sus pies? La tierra está al estrado de sus pies, que a su diestra, que su mano de poder, que sus alas, como sus alas de águila, o como esos polluelos que guarda, como la gallina que guarda a los polluelos bajo sus alas. ¿Por qué habla de eso? ¿Porque tiene alas? No, es para que nosotros más o menos asimilemos quién es Adonai, pero eso no quiere decir que Elohim tenga una mano derecha, que Elohim tenga esto, sino que son cosas para nosotros Gloria al asimilarlo. Señor. Pero Él es único, no hay nada parecido a Él. Y precisamente por eso, al nosotros entender, nuestro credo es de que Adonai es uno. Y eso yo les invito, bueno, a que busquen todos los versículos, ¿no? Es que ahorita te lo traía por aquí, pero no encuentro dónde trae otros, pero bueno. En el 44, ajá, ¿qué dice? No hay a Elohim. ¿Cuál es? 44:6, ¿no? Este 44:6, ajá, ¿y cuál? Hay otro más por ahí, ¿no? ¿Qué dice? Así es, yo soy y fuera de mí no hay nadie más. Y el 44:6 de hecho es muy importante porque dice, yo soy que el Salvador y fuera de mí no hay que quien salve, no hay otro, y yo soy el primero y el postrero. O sea, en cuestión del Aleph y el Tab, el Rishon, el primero. Y eso, ¿quién más lo dice? Yeshua. Entonces, no es de que sean dos dioses aparte, dos dioses ajenos. No puede haber otro salvador más que Adonai. Ahí dice, no hay nadie más que pueda salvarte, solamente yo puedo salvarte. ¿Y Yeshua qué vino? A salvar. Y él no vino a decir, yo soy la salvación de Adonai, no, él vino a decir, ¿él será quién? El Salvador, Mateo 1. Él será llamado Yeshua porque él que salvará a su pueblo. Entonces, Adonai es el único que salva. Entonces, por eso nosotros sabemos que Yeshua es Adonai. No son dos, no son tres, no es una trinidad, no es una dualidad. Es muy complejo entender. Adonai es el único que salva. Entonces, por eso nosotros sabemos que Yeshua es Adonai. No son dos, no son tres, no es una trinidad, no es una dualidad. Es muy Bueno, complejo hermanos entender. queridos, sé que Pentecostales Avivados tiene seguidores trinitarios. Lo digo porque me lo han escrito. Hay personas que me dicen, hermano, yo soy trinitario, sigo su página porque me gustan las enseñanzas que usted da. Pero algunos se sienten defraudados cuando me han escuchado diciendo o hablando que la Trinidad no está en la Biblia, que la Trinidad no existe. Entonces algunos se toman o entienden que cuando uno dice que la Trinidad no existe, es que no está creyendo en el Padre ni en el Espíritu Santo. Entonces piensan, no, es que ustedes no creen en el Padre ni en el Espíritu Santo. ¿Quién dijo eso? Nosotros sí creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, pero no como una Trinidad.
pero no como tres personas divinas diferentes, porque estaríamos diciendo algo antibíblico. La Shema judía. Oye Israel. Esa expresión, oye Israel, como quien dice, no se te ocurra pensar otra cosa, Israel. Oye Israel, presta atención a lo que te estoy diciendo, Israel. El Señor, vuestro Dios, el Señor es uno y único. Tremendo. Ese es el principal mandamiento. Dios es uno y único. No se te ocurra pensar otra cosa. Oye Israel, presta atención Israel. Dios es uno y único. Yo recuerdo las conversaciones que uno tenía con los trinitarios. Los trinitarios decían, Jesús no es Dios, Jesús es el Hijo de Dios. Porque ellos siempre supieron, yo estoy hablando de hace 25 años atrás, ellos siempre pensaban de que Dios era uno y de que Jesús no era Dios, sino era el Hijo de Dios. Porque bien dice la Biblia de que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces ellos, me acuerdo yo que muchos trinitarios me decían, ¿cómo Él va a ser hijo de Él mismo? La Biblia dice de que Jesús es el Hijo de Dios. Después con el tiempo se fueron dando cuenta de que Jesús es Dios. Entonces le pusieron Dios el Hijo. Le añadieron Dios el Hijo y Dios el Padre es otro y Dios Espíritu. O sea, como si hubiesen tres dioses. No son tres dioses. Son tres personas. Entonces ellos allí le cambian la palabra Dios por persona. Pero si acaban de decir de que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu son tres diferentes, entonces ¿por qué no reconocen que sí creen en tres dioses? No, son tres personas. Lo cambian a su acomodo. Pero en realidad, al ellos pensar de que Jesús es un Dios, el Hijo, de que Jehová es otro Dios, el Padre, de que el Espíritu Santo es otro Dios, Espíritu, y los tres son diferentes, ¿por qué no reconocen de que sí creen en tres dioses? Y eso es antibíblico. Dios es uno y único. Dios no es trino. Decir que Dios es trino es contradecir al principal mandamiento. Oye Israel, Jehová, vuestro Dios, Jehová es uno y único. Dios es uno y único. Dios no es tres. No podemos separar a Dios. No podemos decir que Dios está compuesto por tres personas divinas diferentes. No. Aunque la Biblia hable del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tenemos que entender que son tres manifestaciones del mismo Dios, del solo Dios soberano. Ese Dios que es Espíritu, Juan 4:24, se manifestó en carne. Nació de una mujer manifestado en carne. Y a esa manifestación de Dios en carne se le llama el Hijo de Dios. ¿Quién engendró a Jesús? ¿Quién engendró a Jesús? El Espíritu Santo. El ángel le dijo a José, lo que ella es engendrado del Espíritu Santo es. Fue el Espíritu Santo quien engendró a Jesús en el vientre de María. Quiere decir que cuando Jesús hablaba del Padre, se refería al Espíritu Santo, que fue el que lo engendró. ¿Y quién es el Espíritu Santo? El mismo Dios, Jehová. Porque Dios es Espíritu. Y como Dios es Santo, Dios es el Espíritu Santo. Entonces no hablemos de que nosotros no creemos en el Espíritu Santo. ¿Quién? Si hay un grupo de personas que creen en el Espíritu Santo, son los pentecostales unicitarios. Nosotros somos los que instamos a las personas a que por favor se llenen del Espíritu Santo. Nosotros somos los que instamos a las personas sobre la necesidad de ser sellados con el fuego del Espíritu Santo. Entonces no me vengan a decir, el hecho que nosotros no pensemos, no creamos que son tres divinas personas diferentes, de que aquí está una persona divina, de que aquí está otra persona divina, de que aquí está otra persona divina y los tres están separados, sería creer en una
Trinidad. Tres dioses diferentes. No, es que los tres se unen, los tres son coiguales. No son coiguales. Porque si el uno sabe la venida y el otro no la sabe, quiere decir que hay uno que no es omnipresente, que uno que no es omnisciente, que no lo sabe todo. Si Jesús dijo, mi Padre es mayor que yo, si nosotros interpretásemos la Trinidad como ellos la dicen, entonces quiere decir de que hay uno que es mayor que otro y uno que es más grande que otro. Hay un Dios que es más grande que el otro Dios. Entonces no son coiguales, mentira. Pero en cambio nosotros sí sabemos por qué Jesús dijo, mi Padre es mayor que yo. Porque Él como hombre solamente tenía 33 años, por supuesto. En cambio mi Padre, su divinidad, no tiene principio de días ni fin de días. Dios es espíritu, Dios nunca ha nacido, Dios es eterno, no tiene principio de días ni fin de vida. Entonces, cuando uno entiende eso, ¿sabe? Cuando Jesús dice, ni yo, solamente el Padre sabe, Él como hombre, un hombre siempre va a ser limitado. Pero Jesús como Dios todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo entiende, está en todas partes. Entonces, hermanos queridos, la Trinidad no existe. Este hombre, él no es trinitario ni es unicitario. Él hace una explicación de manera neutral, dándole la razón a lo que dice la Biblia, de que en el cielo no hay ninguna Trinidad. En el cielo hay un solo Dios, y ese solo Dios es uno y único. O sea, no hay manera de pensar de que Dios esté compuesto. No. Dios, ese solo Dios, es uno y único. No hay pensamiento para más nada. Hermanos, Jesús es el único Dios verdadero.